El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Estaban hablando estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: ¿es esto lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí? Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así estaba escrito, el Mesías tenía que padecer, resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamara la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermano. Celebramos hoy el domingo tercero de la Pascua, y durante estos domingos de la Pascua vamos reflexionando esta experiencia que es la que funda la fe cristiana, la resurrección del Señor y los diversos testimonios de la resurrección. En concreto, las apariciones de Jesús resucitado a los suyos, y además en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos viendo lo que sucede con la comunidad cristiana después que se ha encontrado con Cristo resucitado y que ha recibido la gracia, el auxilio del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy, de San Lucas 24, nos cuenta la segunda parte de un suceso que nosotros ya conocemos, que se llama los discípulos de Emaús, de aquellos discípulos que se sienten tristes, que se sienten desanimados, que se sienten decepcionados porque ellos habían creído en Jesús, y cuando Jesús vieron que murió en la cruz, que lo mataron crucificado y que lo enterraron, entonces ellos perdieron toda esperanza y decidieron regresar a su antigua vida. Pero mientras iban de camino a un lugar que la Escritura llama Emaús, les aparece un personaje misterioso y les va hablando por el camino, entabla conversación con ellos. Y cuando llegan ya casi al caer la tarde a un punto donde cada uno iba a tomar un camino distinto, ellos le piden que pase la noche con ellos. Y entonces nos cuenta San Lucas que cuando iban a cenar, Jesús toma el pan y repite Jesús lo mismo que había hecho en la última cena. Entonces se les abrieron los ojos. En ese momento comprendieron que este era Jesús y se desaparece Jesús. Ahí termina como esa primera parte del relato bíblico. Y estos discípulos inmediatamente se regresan a donde los demás apóstoles y discípulos y les empiezan a contar lo que han vivido, que por el camino les salió un personaje misterioso que les ha hablado de la palabra y que su corazón ardía, que sentían algo bonito dentro al escuchar a aquel hombre que les hablaba, pero que le han reconocido en la fracción del pan, cuando partió el pan, como lo había hecho en la última cena. Y ahora tiene lugar el Evangelio de hoy, la segunda parte de esta historia. Estos que se habían ido sin esperanza, desilusionados, decepcionados, porque aquel en quien habían creído estaba muerto, ahora regresan llenos de alegría
y empiezan a contar lo que han vivido. Y dice el Evangelio de hoy que mientras estaban contando lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan, estaban hablando esto cuando Jesús se presenta en medio de ellos, delante de ellos. Aquel a quien vieron allá camino a Emaús, ahora se presenta en medio de ellos, en medio de la comunidad, y les dice: paz a vosotros. Pero ellos se asustan, se sorprenden, se llenan de terror y de miedo porque creen ver a un espíritu, a un fantasma. Y fijaos lo que va a hacer Jesús. Jesús les dice: no os alarméis, que no surjan dudas en vuestro corazón, soy yo en persona. ¿Y qué les dice Jesús? Palpadme, tocadme, y además come con ellos. Fijaos, la fe cristiana se funda en la resurrección de Cristo, y este evangelio de hoy es clave para entender la fe cristiana. San Lucas 24. ¿Por qué? Porque los discípulos no vieron un fantasma, no es un producto de su imaginación. Vieron a Cristo real, vivo y resucitado. Le han oído, le han visto, le han tocado y han comido con Él. Fijaos, esto es la esencia de la fe cristiana. La resurrección de Cristo no es un invento de unos cuantos, no es producto de la imaginación. No vieron un fantasma, no vieron una ilusión óptica, vieron al Maestro vivo, vieron a aquel crucificado que murió en la cruz, aquel que enterraron en el sepulcro, lo vieron vivo y ven en sus manos los signos de los clavos. Ven a Cristo. Fijaos lo que dice Lucas: Jesús se presenta en medio de ellos, lo ven. Jesús les habla, lo oyen. Jesús les dice: palpadme, lo tocan. Y además Jesús come con ellos. Este es el testimonio que van a dar los discípulos de Jesús. Este es el testimonio que va a dar aquella comunidad naciente. No va a hablar de un invento, va a hablar de una persona, Jesús de Nazaret. Ahora la pregunta que me podríais hacer es: ¿y nosotros en el siglo XXI cómo podemos vivir esa experiencia de encuentro con Jesús? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera de ver a Cristo Jesús así como lo vieron aquellos hombres el día de la resurrección? Pues este capítulo 24 de Lucas nos enseña cuál es la manera, cuál es el método o cuál es la forma para encontrarse con Cristo resucitado. Y el primero es la palabra de Dios. Cuando los discípulos que van camino a Emaús les aparece un personaje por el camino, Él les habla de la Escritura y ellos sienten que en su corazón arde. Y además en el Evangelio de hoy leemos, Jesús les dice: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Ya os dije un par de domingos atrás que cuando en la Biblia se menciona la ley o la ley de Moisés, los profetas y los salmos, eso resume todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, lo que sería la Biblia judía. Pues la primera manera de encontrarse con Cristo es la palabra de Dios, y por eso es que en la misa leemos siempre la palabra de Dios. Cuando nosotros nos reunimos o en cualquier oración, es importante tener la palabra de Dios. Yo os invito una vez más a que cada día hagamos el esfuerzo de ir a la palabra de Dios. Si uno dice: ay, es que me da sueño, me da pereza, es que la letra es muy pequeña, porque son las excusas que yo he escuchado en estos pueblos, eso no es motivo para no tener encuentro con la palabra. Tenemos Radio María, tenemos canales católicos, tenemos muchas maneras, tenemos el internet, tenemos muchas maneras de ir a la palabra. Pues el primer elemento es la palabra de Dios, hay que leerla y meditarla todos los días. El segundo momento es
la fracción del pan. Los primeros cristianos a lo que hoy estamos haciendo, que le llamamos Santa Misa, le llamaban fracción del pan, porque Cristo fraccionó, tomó el pan, lo partió y lo dio a los suyos. Por eso le llaman la fracción del pan. Más adelante le van a llamar Eucaristia en griego, lo que en español o castellano decimos Eucaristía, que significa acción de gracias. Y más adelante con el idioma latín le van a llamar misa, porque al final de la celebración el sacerdote decía ite misa es, como enviando. Misa viene de misión, de envío, y ellos le reconocen en la fracción del pan, es decir, lo que nosotros vamos a hacer ahora nuevamente es fraccionar el pan, porque Cristo estará presente aquí. Y el tercer momento que aparece en el Evangelio de hoy es la experiencia comunitaria. Es importante perseverar, permanecer en la comunidad de los discípulos, no alejarse como los de Emaús, sino estar en la comunidad. Pues hoy pidamos al Señor que nos conceda esta triple gracia. Primero, de escucharle, de verle, de tocarle, de sentirle, de tener un encuentro con Él en su palabra. Segundo, en la Eucaristía o la Santa Misa o la fracción del pan. Y luego en la experiencia comunitaria. Digámosle al Señor: Señor Jesús, explícanos las Escrituras y haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Señor Jesús, explícanos las Escrituras y haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Profesemos la fe.